finales del 2019, la economía mundial se vio paralizada tras la aparición del COVID-19 en el continente asiático, provocando que los gobiernos aplicaran medidas de distanciamiento extraordinarias, como son los cierres de edificios públicos y comercios. De igual forma, dio cuarentena obligatoria para toda su población, generando una reducción desmedida en la producción, creando por último trastornos en la cadena de suministros, puesto que muchos insumos intermediarios eran importados por Asia. A principios del 2020, el temido virus llegó a Perú, provocando que a lo largo de ese año la tasa de la economía cayera en un 11.1%, la más baja según el INEI. También hubo una contracción del PBI peruano en un 30% y una reducción del empleo en un 39.5%. Países como Argentina, Colombia, México, Chile, Brasil se vieron igualmente afectados, como pueden ver en el cuadro. A mediados de este año, muchos países de Latinoamérica intentaron tener una reactivación económica. En el mes de junio, el gobierno peruano dio algunas flexibilidades en las condiciones para que las empresas pudieran retomar sus actividades, trayendo como consecuencia en la economía peruana una disminución de las contracciones en los meses de julio y agosto de un 11.7% a un 9.82%. Pese a la caída económica que tuvieron muchos sectores en el Perú, como por ejemplo el sector turismo, el sector agropecuario fue uno de los menos afectados, cerrando el año 2020 con un crecimiento de un 1.3%. En especial, cabe recalcar en el sector agrícola, donde se aumentó un 3.1% con respecto al año anterior, según el MIDAT. Este crecimiento se dio gracias al compromiso de los pequeños agricultores, quienes continuaron sus labores con normalidad, garantizando el abastecimiento de productos de primera necesidad durante toda la pandemia dentro y fuera del Perú. A lo largo del trabajo consideraremos más a fondo el impacto que tuvo la llegada de este virus al Perú con respecto al sector agropecuario. De igual forma, analizaremos las diversas decisiones tomadas por el Estado peruano para aliviar la caída económica y por último tomaremos en cuenta algunos pronósticos sobre la economía peruana. Como primer criterio tenemos el concepto. El modelo social de mercado aprovecha las ventajas de la economía, como la libertad económica y el progreso tecnológico, combinándolo con objetivos sociales, fomentando una competencia leal dentro del mercado. Por otro lado, el social comunista se basa en el principio de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Es decir, un miembro de la sociedad debe aportar todo lo que puede y a su vez obtener de la sociedad solo lo que necesita. Lo curioso de este modelo es que no habrá lucro, no habrá intercambio de valor o de mercancías, y por lo tanto se dice que no tendría por qué haber dinero. Nuestro segundo criterio es el origen. El modelo social de mercado se implementó en los años 40 por Ludwig Erhard. Fue una tercera vía entre el liberalismo económico y la economía socialista. Sus orígenes se remontan a la Escuela de Pensamiento Económico de Friburgo, la cual combina el derecho y la economía para obtener una perspectiva única, mientras que el modelo comunista fue desarrollado por Karl Marx durante la Revolución Industrial como consecuencia de los abusos por parte de las industrias, donde se concluyó que la riqueza producida se comparte entre las personas en función a sus necesidades. Finalmente, tenemos los principios de cada uno de ellos. El primero se fundamenta en la responsabilidad individual, solidaridad y subsidiariedad. Todos los miembros de una sociedad deben aportar para el desarrollo social. Sin embargo, se debe recalcar que esto no debe incentivar el desvío de las responsabilidades de los que pueden beneficiarse. El modelo comunista menciona que toda propiedad y activos físicos son del Estado. Además, todos los insumos y productos son determinados por el mismo, así como la regulación de precios y pagos de bienes y servicios. Finalmente, se dice que la propiedad privada en este modelo es prácticamente imposible. En cuanto para entender la situación actual del sector agropecuario, es necesario hacer una diferenciación entre la agroindustria y la agricultura familiar, ¿no? Haciendo un paso por la historia, encontramos que antes de la reforma agraria de 1969 de Velasco predominaron los latifundios y minifundios, ¿no? Posteriormente, las cooperativas agrarias supusieron también un fracaso debido a la ineficacia tecnológica y organizativa. Es a partir de 1990 donde se habilitan miles de hectáreas para mejorar la productividad agropecuaria. Esto, por ejemplo, el proyecto de Chavimochic en los beneficiados, ¿no?, de los valles del Chao, Virú y Moche, ¿no? En cuanto a las perspectivas del sector agropecuario en los próximos años, citando al Minagri en 2019-2020 en la memoria, donde nos dice, ¿no?, el importante crecimiento del 3.2% en este sector, con productos orientados al consumo interno como la papa, la yuca, los limones, frutos como los plátanos,
y orientados al consumo externo, ¿no? A la exportación, que son los arándanos, las paltas, el cacao, ¿no? De esta manera se consolida un crecimiento continuo en estos últimos 15 años. Por estadística, también tenemos que en Puno, Huánuco, La Libertad y Cusco se registró el 40% de la producción nacional. Cabe resaltar que las agroexportaciones tuvieron un récord con 6.359.000 millones de dólares de producción, ¿no? Creciendo en un 7.7%. También esto, ya en el 2020, el estudio en el diario El Peruano, Agro lidera la evolución positiva de la economía en el 2020, con un 38% en el crecimiento en la producción de arándanos, este fruto en el cual el Perú se ubica en el primer lugar a nivel internacional en la producción. Observamos también, ¿no?, problemas que enfrenta la agricultura, según el Minagri del 2020, en su portal, ¿no?, en cuanto a la erosión, el financiamiento, los precios, los intermediarios y las deficiencias en el sector rural. Y esto es importante porque la agricultura emplea el 26% de la PEA nacional, ¿no? Finalmente, para entender la proyección en los siguientes años, ¿no?, en el resumen ejecutivo del 2019-2020, en la visión, ¿no?, que nos dice, ¿no?, se busca la competitividad, la insertación en el mercado nacional e internacional, de lo cual se rescata que se ha aumentado en la producción tanto interna como para el consumo externo, ¿no?, con productos estrellas como los paltos y arándanos de alta producción para la exportación. En el siguiente cuadro del Banco Central de Reserva, el BCR, que es de diciembre del 2019 hasta 2020, junio de 2020, indica una reducción del 2.7% del PBI agropecuario, que afecta considerablemente a los agricultores, ya que se puede afirmar que la demanda de los productos agrícolas tuvo menos ingresos económicos debido a despidos laborales u otras medidas gubernamentales, lo cual generó una reducción de su consumo, generando que al haber menos demanda los precios se vieran afectados, por lo cual el ingreso económico del agricultor disminuyó considerablemente. Hablando de la agroexportación de productos no tradicionales, en los cuales podemos encontrar la uva, el mango, los arándanos, al principio de la pandemia no afectó de manera tan grande, ya que los envíos de estos productos se deben principalmente al factor estacional. Y en los primeros meses del año, de enero a junio, para ser exacto, no hay tantos envíos. Por el contrario, en los meses de julio y agosto el impacto sí fue considerable, ya que son los meses que concentran la mayor cantidad de envíos en el año y en los cuales las plantas de producción, debido a protocolos sanitarios y mantenimiento, tuvieron que detenerse en gran parte. Hablando de la agroexportación de productos tradicionales, tales como el café, el algodón, productos mineros, agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado, se estimó que la demanda debía permanecer estable, a pesar que la oferta sería muy competitiva, ya que todos los países exportadores tradicionales tratarían de ganar mercado, resultando en una posible reducción de precios. Hablando de la exportación de productos agrícolas en el extranjero, Gabriel Amaro, director ejecutivo de la AGAP, y Sergio Castillo, gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos de Perú, indicaron que los principales destinos de exportación de estos productos, casi el 85%, son principalmente en Norteamérica y Europa. Y a pesar de restricciones gubernamentales, no se vieron afectadas la demanda de nuestros productos, ya que las órdenes de compra del mercado ya están establecidas con anterioridad e incluso solicitando en algunos momentos, algunos casos, mayor cantidad de productos, como pueden ver en el cuadro. La agricultura para consumo interno, debido a las restricciones gubernamentales en las cuales se encontró el rubro de restaurantes, se generó el decrecimiento de la demanda en una gama de productos de origen animal y también los vegetales, determinando baja de precios. Por otro lado, aumentó la demanda de otros productos tales como huevos, harinas y menestras, generando desabastecimiento y aumento de precios en estos. Tenemos en primer lugar el soporte a los hogares peruanos, que tuvo como principal objetivo brindar apoyo económico a los más vulnerables, disminuyendo la afectación en el poder adquisitivo, haciendo especial relevancia en la adquisición de bienes de primera necesidad para todas las familias. Como se puede observar, se muestran las principales acciones aprobadas por el Ministerio de Economía, sumando un total de más de 20.000 millones, que equivale a un 2.7% de nuestro PIB. Luego tenemos el soporte a empresas. Estos tuvieron como objetivo final evitar el rompimiento de la cadena de pago. Todo esto con la finalidad de que las empresas en nuestro país cuenten con la liquidez necesaria para cumplir con sus compromisos de pago a sus trabajadores. Aquí también se puede observar las medidas implementadas, sumando un total de 12.940 millones, equivalente a un 1.7% del PIB. Ahora, en relación a la etapa de reactivación, estas pueden clasificarse
En primer lugar, medidas de soporte de la cadena de pagos, que tienen como principal objetivo lograr una rápida y sostenida recuperación de la economía peruana. El Ministerio de Economía aprobó 30.800 millones para promover la reactivación económica en este enfoque. Luego tenemos las medidas de apoyo y soporte a la economía en la etapa de activación, que tienen como finalidad complementar las medidas de soporte inicialmente mencionadas. De esta manera, el gobierno peruano espera lograr una recuperación holística de la economía. Algunas de las principales medidas de apoyo y soporte a la economía son Arranca Perú 1 y 2, medidas de alivio tributario y medidas para impulsar la inversión pública y privada. En conclusión, podemos decir que Perú es reconocido como uno de los países que mejor respondió al inicio de la pandemia. Efectivamente, sus fortalezas macroeconómicas le permitieron adoptar el plan económico más ambicioso de la región, con lo cual el gobierno peruano logró brindar apoyo económico y facilidades a millones de familias y empresas. No obstante, se debe tomar en cuenta que factores como la institucionalización de la informalidad juegan un papel primordial al momento de medir los resultados a mediano y largo plazo. En la siguiente tabla podemos ver las predicciones de PBI a nivel global. Podemos observar que en el 2020 a nivel mundial se decreció un 3.3%. Sin embargo, en Latinoamérica y el Caribe el impacto fue mayor, ya que decrecieron 7%. Para la predicción de este año se espera que a nivel mundial crezcamos 5.8% y a nivel de Latinoamérica y el Caribe un 4.5%. A nivel local, luego de haber decrecido un 11.1% en el 2020, se espera crecer este año un 10%, basado en la reapertura de las actividades económicas de manera progresiva, la recuperación de la demanda interna y el incremento de las exportaciones. A inicios de este año, surgió una segunda ola en el Perú, lo cual generó que el gobierno tuviera que reforzar las medidas de restricciones de la cuarentena y para mitigar el impacto de esta segunda ola, se crearon programas para ayudar a las personas y a las empresas más vulnerables. Por ejemplo, se otorgaron bonos de 600 soles a las familias más afectadas y se reprogramaron los créditos de Reactiva Perú. A partir de marzo, una vez que se controló la pandemia y se inició con la vacunación, se fueron flexibilizando estas medidas. Algunos indicadores que nos ayudan a ver esto, por ejemplo, son la producción de energía eléctrica, que en marzo creció un 14.8% y en abril un 41.2%. También la venta de cemento se incrementó en 142.5% en marzo. Y por último, las importaciones de bienes crecieron un 42.6%, mientras que las exportaciones un 89.4% en marzo de este año. Todo este escenario nos hace esperar a alcanzar la proyección de crecer un 10% este año. Sin embargo, debemos tener claro que todavía nos encontramos bajo condiciones inestables, ya que existen riesgos latentes como nuevas variantes, nuevos rebrotes, retrasos en la vacunación, inestabilidad política y social y cambios drásticos en el mercado financiero. A lo largo de su historia, el sector agropecuario en el Perú ha sufrido muchos cambios circunstanciales en su manera de producción, pasando de las grandes haciendas de repartición de los terrenos a una pujante agroindustria para la exportación. El año 2019 y 2020 para el sector agropecuario significó un crecimiento en la producción, tanto interna como externa, resaltando algunos productos como los tubérculos en las serranías y los arándanos y paltos en las zonas costeras. Por ello, este sector actualmente representa una oportunidad de desarrollo porque es resistente a las crisis internacionales, lo ha demostrado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que se deben solucionar importantes problemas de producción y organización, principalmente en las zonas rurales. Por otro lado, se debe recalcar que el Perú es reconocido como uno de los países que mejor respondió al inicio de esta pandemia. Efectivamente, sus fortalezas macroeconómicas le permitieron adoptar un plan económico más ambicioso con el cual el gobierno peruano logró brindar apoyo económico y facilidades a millones de familias y empresas. De esta manera, no cabe duda que las cadenas de pago, las inversiones privadas y las expectativas de mejora económica fueron creciendo con el paso de este año.
No obstante, se debe tomar en cuenta que factores como la institucionalización de la informalidad juegan un papel primordial al momento de medir los resultados de mediano y largo plazo de las medidas económicas tomadas ante la pandemia. El gobierno peruano logró mitigar el impacto de la segunda ola del COVID-19 en la economía nacional, aplicando diversas medidas restrictivas focalizadas en las regiones más afectadas por esta pandemia. Esto ayudó a que se recuperara de la segunda ola y se pueda continuar de una manera más rápida la reactivación económica. Gracias.